conocer, ¿no? La anatomía, doctores. Entonces, vamos, esto les van a hacer dibujar los cirujanos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué se tiene, doctores? El conducto hepático izquierdo, el conducto hepático derecho. Obviamente acá va a estar el hígado, ¿no? Aquí tenemos conducto hepático izquierdo, el conducto hepático derecho, que me va a formar el conducto hepático común, no se olviden, que me va a formar el conducto hepático común, ¿no? Aquí tenemos lo que va a ser la vesícula biliar, doctores, ¿no? Aquí está el cuerpo, ¿no? Aquí va a estar lo que va a ser el bacinete o el cuello de la vesícula biliar, ¿no? Y de acá que nace, nace el conducto cístico, doctores, ¿no? Nace este conducto cístico que se va a unir con el conducto hepático común. Entonces, ¿qué nace, doctores, no? De la vesícula biliar, el conducto cístico que se va a unir con el conducto hepático común y que forma el colédoco, doctores. Y este colédoco, ¿con quién se va a ir a unir? Se va a unir con el conducto pancreático o con el conducto de Wilson, doctores, ¿no? Se une, ¿no? Lo que va a ser este conducto colédoco, ¿no? Con el conducto pancreático o con el conducto de Wilson. ¿Y qué me va a formar? Me va a formar la ampolla de Vater, no se olviden que me va a formar la ampolla de Vater, y dentro de la ampolla de Vater no se encuentra, ¿no? Lo que es el esfínter de Oddi, no se olviden. Dentro de lo que va a ser de la ampolla de Vater se encuentra el esfínter de Oddi, ¿no? Bien, ¿qué tenemos que conocer de la vesícula biliar, doctores, no? Que actúa como reservorio de la bilis, ¿no? Se encuentra en la cara inferior del hígado, ¿no? ¿Cuáles van a ser el tamaño, el diámetro, ¿no? El tamaño, doctores, es de 7 a 10 centímetros, ¿no? Que va a presentar, ¿no? Y lo que va a hacer, doctores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí el almacenamiento de la bilis o la capacidad de la vesícula biliar, doctores, es de 30 a 50 ml, ¿no? Entonces tiene un tamaño de 7 a 10 centímetros, ¿no? La capacidad va a ser de 30 a 50 ml. No tiene forma de una pera, como podemos ver, ¿no? Va a presentar lo que va a ser un cuerpo, ¿no? Un fondo y un infundíbulo o el cuello, no se olviden, ¿no? De la vesícula biliar, ¿no? Bien, doctores, eso tenemos que conocer, ¿no? Por ejemplo, acá se puede observar, doctores, ¿no? Cómo se encuentra, ¿no? Aquí está el conducto hepático derecho, izquierdo, el conducto hepático, ¿no? Común, doctores, acá está el conducto cístico, ¿no? La unión que nos va a dar el colédoco, doctores, ¿no? Y aquí se puede observar muy bien el fondo, el cuerpo y el cuello, doctores. Estamos, entonces, eso tenemos que conocer nosotros, ¿no? Bien, ahora vamos a seguir, doctores, ¿no? ¿Cuál es la irrigación, doctores? Pregunta de examen de grado, doctores, ¿no? La irrigación, doctores, va a estar dado, ¿no? Por la arteria cística, ¿no? Esta arteria cística va a ser a su vez rama, ¿no? Va a ser a su vez, ¿no, doctores, no? Rama de la arteria hepática derecha y arteria hepática izquierda. Entonces está irrigado por la arteria cística, rama a su vez, ¿no? De la arteria hepática derecha y de la arteria, ¿no? Hepática izquierda, no se olviden. Rama a su vez, doctores, ¿no? De lo que va a ser, ¿no? De la arteria hepática común, doctores, rama a su vez de la arteria, ¿no? Hepática común, ¿no? De la arteria hepática propiamente dicha, doctores, ¿no? Rama de quién? Rama del tronco celíaco, doctores, ¿no? ¿De dónde proviene? Proviene del tronco celíaco, doctores. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que conocer, ¿no? Entonces, va a estar irrigado por la arteria cística, rama de la arteria hepática derecha, ¿no? Y de la arteria hepática izquierda, doctores, ¿no? A su vez, rama, ¿no? De la arteria hepática común, a su vez, ¿no? Rama de la arteria hepática, ¿no? Propiamente dicha, ¿no? Que proviene de dónde, ¿no? Del tronco celíaco, ¿no? Eso es lo que tienen que saber para el examen de grado, ¿no? Ahora vamos a hablar de la colecistocinina. ¿Para qué sirve la colecistocinina? La colecistocinina, doctores, ¿no? Es una hormona, doctores, que sirve para que la vesícula pueda realizar el vaciamiento de la bilis, no se olviden, ¿no? Entonces, para el vaciamiento de la bilis, ¿no? Es lo que sirve la colecistocinina, ¿no? Bien, ¿qué tenemos que conocer en el drenaje venoso? El drenaje venoso no les preguntan, pero les voy a mencionar, ¿no?
En el drenaje venoso hay pequeñas venas que penetran, ¿no?, al hígado y otras que forman, ¿no?, una vena cística que desemboca en la porta. Acá en resumen, la vena cística, ¿dónde desemboca? En la porta, no nos olvidemos. Bien, vamos a hablar de lo que va a ser la histología. En la histología no se va a presentar, ¿no?, lo que va a ser un peritoneo, doctores, ¿no?, de afuera hacia adentro. Siempre se presenta lo que es el peritoneo, ¿no?, la subserosa, la capa muscular y la mucosa. Entonces, en la histología que tenemos peritoneo, subserosa, capa muscular y mucosa. Seguimos. Ahora, ¿cuál es la fisiología? ¿No? La fisiología de la vesícula biliar, doctores, ¿no?, está caracterizado porque presenta agua en un 80%. Sales biliares, presenta lo que son los lípidos, ¿no? Los lípidos que presenta la lecitina, el colesterol, las grasas neutras y los fosfolípidos. Entonces, ¿qué presenta? Lecitina, colesterol, grasas neutras y fosfolípidos, no se olviden. Bien, vamos a hablar de lo que va a ser la definición, que es una colecistitis, doctores. La colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar ocasionada principalmente por litos, no se olviden. Entonces, ¿qué es? Es la inflamación de la vesícula biliar ocasionada principalmente por litos, ¿no? Con menor frecuencia, ¿no?, por el lodo biliar y en raras ocasiones ninguna de estas, ¿no? Entonces eso vamos a tomar en cuenta, ¿no?, esa definición. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo, ¿no? En los factores de riesgo, doctores, tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, ¿no?, el sexo femenino, doctores, ¿no? Aquí va a estar, ¿no?, lo que va a ser la obesidad, ¿no?, el consumo alto, ¿no?, de grasas, doctores, ¿no? Ahora también está acá lo que es la fertilidad, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con fertilidad? Una mujer fértil, doctores, que va a consumir, ¿no?, lo que va a ser anticonceptivos orales, que se va a embarazar, ¿no? Y aquí va a estar la multiparidad también. Ahora, ¿qué tiene que ver el embarazo, el uso de anticonceptivos? No se olviden, doctores, ¿no?, que tanto el uso de anticonceptivos como en el embarazo, doctores, no va a estar presente las hormonas, ¿no? ¿Qué hormona va a estar presente? No, lo que va a ser la progesterona. Bien, ¿qué es lo que produce a nivel de la vesícula biliar la progesterona? Produce, doctores, lo que va a ser la éstasis de la bilis, doctores, ¿no? Entonces, como produce, ¿no?, lo que es la éstasis de la bilis, que va a ocasionar la precipitación, doctores, de la bilis, ¿no? Que quiere decir que va a formar cálculos, doctores. Entonces, ¿qué va a provocar la éstasis de la bilis? Y la precipitación de los cálculos, ¿no? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y aquí va a estar la cuarta década de la vida también como factor, ¿no?, predisponente, ¿no? Entonces aquí se van a acordar de las 4 Fs que está en inglés, ¿no? Bien. Ahora, doctores, también está relacionado, ¿no?, lo que va a ser en los factores de riesgo, la talasemia, la enfermedad de Crohn, ¿no?, por ejemplo, el uso de ceftriaxona, la nutrición parenteral, que no mencionen, doctores, porque les pueden preguntar qué es talasemia, ¿no?, qué es enfermedad de Crohn, entonces mejor no mencionamos, solo me van a mencionar estas 4 Fs, doctores. ¿Estamos? Entonces seguimos, ¿no? Entonces esto ya les he mencionado, doctores, ¿no? Vamos a hablar de los tipos de cálculos, ¿no? Entonces, los tipos de cálculos, ¿cuál va a ser el cálculo más frecuente? Eso es lo que les van a preguntar en el examen de grado. El cálculo más frecuente es el cálculo mixto. Y como todo cálculo que va a presentar, doctores, va a presentar lo que va a ser el colesterol mayor al 50%, va a presentar calcio, bilirrubinas, proteínas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que presenta el cálculo mixto? El colesterol mayor al 50%, calcio, bilirrubinas, proteínas, carbonatos y fosfatos, doctores. Además, ¿no?, claro que tenemos otro tipo de cálculos, ¿no?, que es el colesterol puro, ¿no?, que van a ser los cálculos no pigmentarios. Acá tenemos el cálculo negro, que va a presentar bilirrubinas, ¿no?, carbonatos, fosfato, calcio, proteínas, ¿no? Y tenemos también los cálculos marrones, que va a presentar bilirrubinas, ¿no?, calcio, ácido palmítico, ¿no?, el ácido esteárico, ¿no?, el ácido esteárico va a presentar, ¿no? De todo esto, ¿cuál tienen que saber? Tienen que saber solo el cálculo mixto, que
que va a ser su pregunta de examen de grado. Más allá no tienen que conocer, doctores. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que va a ser la fisiopatología, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, doctores? Por ejemplo, aquí a nivel, ¿no?, del cuello de la vesícula biliar, a nivel del bacinete, ¿no?, o a nivel del cuello de la vesícula, ¿qué podemos observar en esta imagen? Podemos observar lo que va a ser un cálculo, doctores. Entonces, como hay un cálculo enclavado en el bacinete, doctores, ¿qué me va a provocar? Me va a provocar el aumento de la presión intravesical, doctores, ¿no? Porque no se está liberando, ¿no?, lo que es la bilis, doctores, ¿no? Entonces, como me genera aumento intravesical, doctores, ¿no? Aquí se empieza a distender las paredes, ¿no? Cuando se distiende estas paredes es lo que el paciente presenta este cólico biliar, no se olviden, ¿no? Además, ¿no? Como no está desembocando lo que es la bilis, doctores, no tenemos una éstasis de la bilis. Y esta éstasis de la bilis que va a provocar, como podemos ver aquí en la flechita, esto de celeste, que va a ser la éstasis de bilis, ¿no? ¿Qué va a provocar, doctores? Va a provocar la proliferación bacteriana, no se olviden, ¿no? ¿Y cuáles son los gérmenes más frecuentes que se tienen? Por ejemplo, la E. coli, la Klebsiella, Proteus, doctores. El Helicobacter pylori es casi nulo, les diré. Entonces, lo más frecuente, E. coli, Klebsiella, Proteus, ¿no? Bien, cuando nosotros hablamos de hidrocolecisto, ¿a qué se refiere? Hidrocolecisto es esto, doctor, es un lito clavado en el cuello de la vesícula biliar que incrementa, ¿no?, las dimensiones de la vesícula biliar. ¿Qué es piocolecisto? El piocolecisto, doctores, es la infección secundaria a la éstasis de la bilis, ¿no?, por la proliferación bacteriana. ¿Estamos? Entonces, esto tenemos que conocer de la fisiopatología. Bien, acá ustedes tienen que conocer la anatomía muy bien, doctores. El triángulo de Calot. ¿Cómo está conformado lo que va a ser el triángulo de Calot? Va a estar conformado por el conducto cístico. Miren acá, por ejemplo, doctores, en la imagen que vamos a tener el conducto cístico, ¿no? Aquí tenemos el conducto hepático común, doctores. Esto es el conducto hepático común, conducto cístico. Y aquí está la arteria cística. Eso es el triángulo de Calot, el conducto cístico, no el conducto hepático común y la arteria cística. Vamos a hablar del triángulo de Budi, doctores, que va a estar aquí más arriba y les voy a mostrar. Es lo mismo, doctores, pero si se dan cuenta, ¿no? Aquí estaría el triángulo de Calot, miren, arteria cística, conducto cístico, ¿no? El conducto hepático común, eso sería el triángulo de Calot, y el triángulo de Budi, doctores. Budi, se van a acordar de